Hola, soy Santiago Delgado y bienvenidos a un nuevo video. Bueno, en videos pasados simulamos el reactor en equilibrio para tener una idea de cuánto era la cantidad de materia prima que necesitábamos en el reactor para llegar a la cantidad de producto requerida. Además, también de ver cómo la temperatura podría llegar a afectar la producción. Sin embargo, eso era solamente una aproximación, así que ahora ya simularemos cómo podría llegar a afectar no solamente la temperatura, sino la selectividad en nuestro reactor tipo flujo tapón o reactores tipo PFR. Bueno, lo primero que hacemos es colocar la corriente de alimento del reactor con las condiciones de presión y temperatura y flujos molares que encontramos con la simulación del reactor en equilibrio. Y en tipo de reactor seleccionamos el reactor tipo ARC-Plug, que es el que nos va a ayudar en esta simulación. Bueno, como se puede observar, tenemos muchas formas de configurar este reactor, ya sea diabático, con temperatura específica o con un fluido térmico, pero primero lo haremos con temperatura específica. Y especificamos 573 Kelvin, que es la misma temperatura a la cual es la corriente de entrada. También seleccionamos la reacción que configuramos en videos anteriores, que seguían la cinética de LHHW, y configuramos ahora sí las dimensiones del reactor. Para ello quiero que veamos algunas cosas. Bueno, y como ven, este es un reactor tipo PFR, es un reactor que tiene un diseño muy similar a un intercambiador de calor de tipo tubo y coraza, es decir, una carcasa y varios tubos de tamaño el cual tendremos que calcular, ya que, bueno, dependerá del tamaño del catalizador, de las condiciones de velocidad que queramos mantener dentro de los tubos, y para ello pues vamos a basarnos en este libro. Bueno, algunas cosas que tenemos que tener en cuenta para el dimensionamiento es el tiempo de residencia de nuestra reacción. Para esto vamos a utilizar lo que encontramos en nuestro caso base, que va a ser la velocidad espacial por hora, es decir, de 6000 horas a la menos 1, lo que nos da un tiempo de residencia de 0.000167 horas. Es decir, que cuando simulamos nuestro reactor en perfiles, tenemos que ver que se cumpla ese tiempo de residencia o lo más cercano posible. Bueno, y estas son algunas variables que también tenemos que tener en cuenta a la hora de dimensionar nuestro reactor. Por ejemplo, ¿cuál es la velocidad de los gases en los tubos de un reactor tipo PFR? También, ¿cuál es la caída de presión permisible en los tubos en un reactor tipo PFR? Y por último, ¿cuál es el diámetro usual para los tubos en un reactor tipo PFR cuando tenemos un lecho catalítico para permitir un gradiente de temperatura mínimo? Para ello, bueno, podemos subir el libro que les mostré anteriormente, lo subimos a Notebook, es una inteligencia artificial que nos puede ayudar a encontrar la información que le pedimos basándose únicamente en las fuentes que le cargamos, tal cual lo hicimos con el modelo termodinámico anteriormente. Entonces, este libro u otro libro que sea de su gusto, lo cargamos a Notebook y le hacemos estas preguntas. Entonces, por ejemplo, le escribimos cuál es la velocidad promedio para los gases en los tubos para un reactor tubular y él nos va a decir que según el libro, bueno, la velocidad promedio está entre 3 y 10 metros por segundo usualmente. Y esto mismo lo haremos con las otras preguntas. Entonces, obtenemos lo siguiente. La velocidad promedio en tubos en un reactor PFR es entre 3 y 10 metros por segundo. También la caída de presión permisible, pues es más o menos el 10% de la presión total, es decir, la presión de ingreso. O también esa caída de presión no puede ser superior a 15 psi. Es decir, si definitivamente no podemos cumplir con que sea el 10%, ya que el 10% de la presión de entrada es de pronto un poco baja o por el contrario muy alta, entonces que esa caída de presión no supere los 15 psi. Bueno, ahí no lo coloqué en diapositivas, pero es una nota importante. Y por otro lado, pues el diámetro usual de los tubos en un PFR con lecho catalítico para asegurar un mínimo gradiente de temperatura, pues es más o menos un diámetro de tubo menor a 50 milímetros o máximo 2 pulgadas. 2 pulgadas son más o menos 54 milímetros.
Bueno, y a la hora de dimensionar un reactor o cualquier equipo, no solamente tenemos que tener en cuenta las restricciones físico-químicas de los componentes o de las sustancias, sino también las limitaciones externas. En este caso, el transporte, por ejemplo. Como les mostré anteriormente, yo vivo en una ciudad que está apartada de los puertos, es decir, el transporte obviamente será por tierra. Entonces, también tengo que tener en cuenta las dimensiones del reactor a la hora de librar puentes o que el reactor no me ocupe más de un carril en una carretera. Bueno, entonces en Colombia la legislación dicta que la mayoría de los puentes tienen una altitud sobre el suelo de 5 metros, es decir, que los vehículos que pasen pues no pueden superar este límite. Entonces vamos a asumir que el diámetro máximo de nuestro reactor va a ser 4 metros. ¿Esto por qué? Bueno, 4 metros del reactor más el alto, como el reactor no va a ir pegado al suelo, sino que también hay que tener en cuenta el alto de el vehículo en el que se va a transportar, bueno, pues que la sumatoria de eso no supere los 5 metros. Entonces, un diámetro máximo de reactor, 4 metros, pues obviamente la idea no es llegar a ese máximo, sino que va a estar por debajo de eso. Y en pantalla les dejo también cómo ustedes pueden calcular de una manera un poco aproximada el diámetro del reactor, utilizando el número de tubos y el diámetro de estos para darse una idea de más o menos no superar ese límite de 4 metros o de algún límite que ustedes mismos se establezcan. Es decir, si quieren que su reactor no supere los 2 metros, pues bueno, con esa fórmula pueden más o menos calcular cuál va a ser el diámetro total de su reactor de una manera aproximada. Bueno, entonces aquí coloqué más o menos 3630 tubos, un reactor de 5 metros de largo y de 2 pulgadas cada tubo. Bueno, como nuestro reactor es un reactor que utiliza catalizador, bueno, quiero ver qué ayudas nos da Aspen para poder precisamente añadir ese catalizador a nuestro reactor. Entonces buscamos catalizador en el menú de ayuda de Aspen, buscamos catalizador obviamente para un reactor de tipo arc plug, que es el que estamos utilizando. Y como ven, pues aquí Aspen nos dice más o menos que la carga del catalizador va a ser la masa total de catalizador presente en el reactor, que nos va a dar la fracción hueca, que es el volumen que no utiliza el catalizador, y que la densidad de partícula del catalizador es la masa total del catalizador. Bueno, aquí recordemos que nuestras reacciones están especificadas por peso de catalizador, lo que nos va a dar una ayuda también para calcular pues la carga total de catalizador. Y nos dice también, eso es muy importante, que para calcular la caída de presión, si tenemos catalizador, que utilicemos el modelo de Irgan o la ecuación de Irgan para calcular esta caída de presión y así no tendremos que, bueno, hacer el cálculo de manera manual o asumir una caída de presión, sino que ya Aspen con esa ecuación va a calcular la caída de presión, que necesitamos que recordemos que tiene que ser máximo el 10% o menor a 15 psi. Y también nos dice que si es un catalizador esférico, pues que coloquemos en el factor de forma 1. Eh, pues lo mejor es usar un catalizador esférico para tener menos caída de presión, pero también está la opción de un catalizador cilíndrico o cualquier otra forma. Bueno, entonces en caída de presión colocamos que es cero caída de presión y colocamos que vamos a utilizar una correlación. Y en esta correlación pues colocamos el modelo de Irgan, que es el que nos recomendó el simulador. Y en catalizador colocamos el factor de forma, vemos que está la carga del catalizador, tenemos otras propiedades, pero pues estas propiedades no las conocemos. Bueno, recordemos que nuestro caso de estudio es producir 1,3-butadieno a partir de etanol y acetaldehído con ayuda de un catalizador, que como podemos observar el catalizador tiene una base de silicio. Entonces esto nos va a ayudar a encontrar más o menos qué catalizadores o algunas propiedades un poco generales para catalizadores con bases de silicio. Entonces tenemos las siguientes preguntas. En un reactor de lecho catalítico, ¿cuáles son las dimensiones más o menos típicas para las partículas de un catalizador y su fracción hueca? También vamos a preguntar cuál es usualmente la densidad real para catalizadores de partículas sólidas esféricas que tienen como una base de silicio, una base de dióxido de silicio, que como ven es el caso de nuestro catalizador. Bueno, entonces nuevamente en Notebook podemos preguntar esto, cuál es más o menos la fracción hueca que se puede obtener en un catalizador.
Y como ven, pues iNotebook nos recomienda más o menos que es entre 1 y 5 milímetros el tamaño de partícula, y también que la fracción hueca es aproximadamente entre 0.38 y 0.42 hasta 0.45, es decir, 45% de fracción hueca aproximadamente es lo usual. Ahora, ¿qué nos falta? La densidad real de la partícula. Bueno, para saber esta densidad podemos consultar un catalizador ya existente y revisar su densidad. Podemos revisar algún artículo que contenga un catalizador parecido y tomar su densidad. O podemos preguntarle a alguna inteligencia artificial como ChatGPT o Perplexity o Gemini y preguntarle esto, ¿cuál es la densidad real que usualmente se aplica en catalizadores que tienen una base de dióxido de silicio? Obviamente, pues tendremos que hacer que la inteligencia artificial busque o tenga más robustez a la hora de buscar esta información para no tomar cualquier información errónea que posiblemente nos pueda ofrecer. Bueno, y como ven, pues él piensa la respuesta y nos dice, bueno, que la densidad real de un catalizador que tiene una base de silicio, pues está más o menos entre los 2 y 2.3 gramos por centímetro cúbico. Entonces nos llevaremos ese valor, entre 2 y 2.3 gramos por centímetro cúbico, a Aspen Plus. Y en Aspen Plus, pues entonces colocamos 2.3 gramos por centímetro cúbico. Y ya con esto corremos nuestra simulación y vamos a ver los resultados. Bueno, como entonces lo habíamos visto en el reactor de equilibrio también, el reactor hay que calentarlo, es decir, nuestro fluido térmico va a ser alguna sustancia, ya sea aceite térmico, ya sea vapor de agua o cualquier utility que nos permita calentar el reactor. ¿Ok? También nos da un tiempo de residencia un poco aproximado, que recordemos tenemos que llevarlo al valor que vimos previamente. Y también veremos los flujos. Tenemos que llegar a 33.000 toneladas por año operativo de nuestro reactor. Bueno, también miremos las propiedades de los flujos. Estamos más o menos pasando de 15 psi a 13 psi más o menos. Es decir, una caída de presión de menos de 2 psi. Y tenemos que llegar a 33.000 toneladas por año operativo de 1,3-butadieno. Como ven, estamos en 38.000 toneladas, es decir, podemos reducir la cantidad de materia prima que está ingresando a nuestro reactor. Es decir, podemos utilizar menos materia prima para llegar a la producción, o podemos también modificar el dimensionamiento de nuestro reactor. Recordemos que también es no solamente la materia prima, sino el diseño del reactor. Lógicamente, el mejor diseño será un reactor más pequeño y con menos materia prima. No podemos sacrificar tamaño de reactor por mayor materia prima y viceversa, utilizar menos materia prima pero con un reactor muy grande. Entonces tenemos que llegar a un equilibrio. Y bueno, eso sería todo por este video. Ya en los próximos videos lo que haremos precisamente será tratar de llegar a ese equilibrio en el que tengamos un reactor no tan grande y utilizar no mucha cantidad de materia prima.